Gálatas 4, especialmente el verso 19. Y esta palabra se me ha pedido que les comparta con un hombre muy especial que se llama el discipulado con pasión. No con pasión, sino con pasión. ¿Cómo se llama? Dígale que está a su lado, el discipulado con pasión. Y más que yo les hable de lo que es ser discípulo y el discipulado, quiero compartirle la segunda parte, y es ese con pasión, con ardor, con fervor, muy bien. Y quiero partir desde ahí para que el Señor, al comenzar ahora con la palabra, nos antoje a todos los que estamos acá y despierte en nosotros una pasión y un fervor por, número uno, continuar siendo los discípulos de Jesús, pero número dos, que despierte el fervor por discipular. Por gracia de Dios, llevo bastante tiempo en la renovación carismática. Nací en mi experiencia con Dios a través del testimonio de mis papás, y el Señor me llamó a predicarle de tiempo completo de su palabra y su mensaje. Y con el tiempo he aprendido lo que es el discipulado a partir de todos los eventos y momentos que he vivido en la comunidad o comunidades donde he estado. Y créame que esta experiencia del discipulado es uno de los ejes o los puntos más claves para el crecimiento de nuestra fe y de nuestras comunidades y de la iglesia total. Pero la hemos descuidado. La hemos descuidado porque hemos reducido el discipulado a un curso. Otros han reducido el discipulado a un programa en su agenda de comunidad. Otros a un retiro tal vez. Otros a incluso lo que estoy haciendo hoy, una enseñanza. Pero el discipulado no es eso. El discipulado es una experiencia de vida que provoca el crecimiento. ¿El qué? Muy bien, el crecimiento de una persona, de una comunidad con Dios. Cuando mi esposa me dijo que estaba embarazada, fue un gran gozo para nosotros, impresionante, porque después de 3 años de matrimonio no podíamos tener esa experiencia de decir, vamos a ser papás. Pero cuando mi esposa me dice, tengo sensaciones físicas, ¿cierto? A ver, las que son mamás levanten la mano, esas sensaciones físicas, biológicas extrañas. Y me dice, ve por una prueba de embarazo, y se la hizo, estando ya en el baño adentro, y se encerró, ¿no? Yo no sé por qué me cerró la puerta, pero gritaba de alegría. Yo, abre la puerta, ¿qué pasó? Estoy embarazada. Y saltábamos, yo recuerdo, saltábamos los dos así como conejitos, ¿no? Felices de esa noticia, que para nosotros era el comienzo, el inicio de una nueva realidad entre nosotros dos, y es ser padres. Y desde ahí yo determiné algo muy importante para mí mismo como papá, y era lo que Jesús le dice. Ahorita vamos a leer Gálatas, pero lo que Jesús le dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, a los discípulos. Sabiendo esto que le voy a decir, yo determiné desde ese día que me enteré que mi esposa estaba embarazada, ese texto resonó en ese momento, Mateo 6, muy conocido por todos nosotros, hasta yo creo que usted lo ha predicado.
y es cuando Jesús les dice: no se afanen de qué comer, qué vestir. Pero yo resalté cuando Jesús le dice: fíjense cómo crecen los lirios de campo. Solo esa parte. Fíjense cómo que. A ver, lo vas a decir conmigo. Fíjate cómo crecen los lirios del campo. Porque al lado dígale: fíjate cómo crecen los lirios del campo. Al otro lado, dígaselo. Dígaselo con firmeza. Con firmeza. Voltea al que está atrás y dígaselo. Fíjate cómo crecen los lirios del campo. Y con esa palabra, cuando estábamos en esa noticia de ese embarazo, yo determiné en mi corazón que desde ese día me iba a fijar. Fijar es poner mi atención. Fijar es concentrarme en. Fijar es dedicarme a. Fijarse. Fijarse es eso. Fijarse no es pasajero. Fijarse en algo o en alguien, en este caso, implica esfuerzo, atención, ¿sí o no? Poner todo su corazón en eso. Y yo determiné fijarme, poner mi atención en cómo crecía mi lirio de campo, que hoy se llama María José. Y yo quiero que tú le pongas los nombres que corresponden a tus lirios de campo, porque tienen muchos, muchos. Tu matrimonio, los casados, levanten la mano. Diga el nombre de su pareja. Fuerte. No, pero dígalo. Eugenia. Ese es lirio de campo para usted. Sus hijos, dígalo el nombre rápido. Lirio de campo. Su profesión, diga su profesión. Algunos como que no almorzaron, ¿no? ¿Están en ayuno? Eso es lirio de campo también. ¿Ah? Son lirios de campo. Tu vida misma, di tu nombre. Algunos no tienen nombre aquí, ¿no? Son lirios de campo y así habrá muchos. Tus padres tal vez. ¿Sí? Hay muchos lirios de campo. Y Jesús va a decir: pongan su atención. Pongan su atención. Fíjense en qué, en cómo crecen. Grítelo. ¿En cómo qué? Crecen, servidores. En cómo crecen. Jesús da aquí en esta palabra de Mateo como el primer destello de aquello a lo que los va a enviar al final del Evangelio de Mateo. Les empieza a mostrar uno de los más bellos, de los más hermosos y los más fascinantes momentos de la vida cristiana. Y es fijar cómo crecen, atender a cómo crecen los lirios de campo. Ya sabes cuáles son. Y hay un lirio de campo también muy hermoso que se llama comunidad. Diga el nombre de su comunidad. Dígalo otra vez bien fuerte. Y lo más curioso es que ese lirio de campo de la comunidad tiene muchos lirios de campo. Muchísimos. Y cuando tú piensas en lirio de campo, como yo lo pensé ese día que mi esposa me dijo estoy embarazada, los lirios de campo no son algo, son seres vivos. Son seres vivos. Quien sepa aquí del lirio de campo sabe que en el momento que se siembra la semilla del lirio de campo se requiere más o menos cuántos meses para que florezca y dé el olor que dan los lirios de campo. Más o menos entre 6 y 7 meses. Entonces fíjate, Jesús le va a decir a estos discípulos: vaya, fíjese, coja una banquita y siéntese a mirar y fíjese 6, 7 meses. ¿Cómo crece? Es curioso el Señor en eso, porque el Señor está diciéndonos:
Enfócate en el crecimiento de otras personas. Pon tu atención en cómo crecen las otras personas. Pon tu atención cómo está creciendo tu propia vida cuando ya emprendiste este caminar con el Señor. Y esto cabe hoy fuertemente, mis hermanos, porque hoy estamos en una sociedad donde está imperando la distracción y el entretenimiento. Hoy la sociedad le fascina entretenerse y le gusta, tiende mucho a distraerse. Es decir, que está perdiendo su ¿qué? Enfoque. Está perdiendo la capacidad de poner atención. Está perdiendo la capacidad de fijarse en. Por este mundo tan rápido que llevamos, a todo nivel, familiar, matrimonial, comunitario, de fe, de apostolados, de servicios, nos encanta distraernos. Si usted va a hacer algo que tiene que presentar en su comunidad, usted dice: en la noche lo hago en mi computador. Entra en la noche al computador o en su trabajo o en su estudio, y lo primero que usted abre es Facebook. ¿Sí o no? Y dura 2 horas en eso. Cuando terminó las 2 horas, usted dice: ahora voy a hacer lo que tengo que llevar mañana a la comunidad, a mi trabajo, no sé, lo que sea. Pero usted no se dio cuenta que después de 2 horas frente a una pantalla, sus ojos están cansados. Y usted va a decir: el Señor me entiende, el jefe me entiende, mi profesor me entiende, y como Colombia es pasión, no importa, mañana hago esto, mañana respondo con eso. Y usted cayó en el juego de la distracción. Y las distracciones tienden a preocuparnos en el corazón. Las distracciones nos detienen el objetivo y el propósito que Dios ha trazado en nuestra vida. Cada vez que tú te distraes, es como si te desviaras de un propósito, de un objetivo que se ha trazado. Y entonces después te das cuenta y reaccionas y empieza lo que se llama la preocupación. Por eso en Mateo 6, Jesús, cuando llega a decirles: fíjense cómo crecen los lirios de campo, los está enfocando, porque están distraídos y preocupados en ¿qué? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de la comunidad? ¿Qué va a ser de esto y lo otro? ¿Qué angustia? ¿Qué peligro? ¿Qué miedo? Estoy de afán, tengo mucho que hacer. ¿Por qué? Porque te distrajiste tanto en esos aspectos, ¿cierto? Que no estás viendo cómo están creciendo los lirios del campo. Y algo que está sucediendo en nuestra iglesia, ya a nivel pastoral, y la renovación no es ajena a esa experiencia, es que estamos muy distraídos. Y cuando usted se distraiga, cuando tú te distraes, te desenfocas del propósito que Dios trazó. Y grítale eso: y te vas a retardar en lo que Dios ha destinado. Cuando esto sucede, volviendo al tema de mi hija, yo determiné fijar mi atención en cómo crece mi paternidad con ella. Tanto que no me perdí ninguna ecografía. Le celebré todos los dientes que se le cayeron. Le celebré la primera menstruación, todos los eventos de su vida. Y al entender eso dije: oye, pero mi matrimonio también tiene un nombre que es lirio de campo. Oye, pero mi ministerio también tiene un lirio de campo. Y empecé a enfocarme, porque cuando Jesús le dijo a los discípulos: fíjense cómo crecen,
Jesús lo que dijo fue: a esos tengo que enfocarlos otra vez. Estás distraído de lo que Dios planteó el día que fundó la comunidad a la que tú perteneces y hoy sirves. Él diseñó y asignó servidores y fundó comunidades con un solo objetivo. Y nos dio la estrategia: fijarnos cómo crecen. Fijarnos cómo crecen. Por eso en Gálatas capítulo 4, Pablo va a decir una de las frases más bellas del discipulado, donde va a expresar lo fascinante. Diga conmigo, fascinante. Pero dígalo como el contenido de la palabra lo es. Sí, que le salga de aquí de la central. Lo fascinante que es el discipulado. Jesús va a decir allí entonces, Gálatas capítulo 4, verso 19, y en su Biblia usted lo va a encontrar en signos de admiración. Dice: hijos míos, por quien sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Subrayo en su Biblia. Luego vuelvo a leer: hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Qué fascinante es el discipulado, porque aquí Pablo está expresando de sus entrañas la experiencia de un proceso en el que Pablo se pone y se enfoca a fijarse en cómo crecen los hijos que él ha engendrado en Cristo, cómo crecen las personas de las comunidades que él ha fundado. Y él tiene un anhelo en ese proceso, y ese dolor de parto va a terminar en un momento. ¿Cuándo? Dice ahí: hasta ver a Cristo formado en vosotros. Para mí, Ricardo Pinzón, esta es la definición más bella de lo que es el discipulado. Es que tú no te pierdes un instante en ver cómo crecen las personas que tú has engendrado en Cristo. No te pierdes un instante en ver cómo crecen las personas que están en tu comunidad, porque las estás discipulando. No hay gozo mayor que ese, el ver que una persona recibió el mensaje del querigma, respondió a ese mensaje del querigma, ese primer anuncio salvador, y emprendió, como aquella noticia de mi esposa: estoy embarazada, emprendió un proceso de crecimiento. ¿Un qué? Por eso discipular no es simplemente un curso. ¿Podemos aprender del discipulado? Sí. ¿Podemos saber cómo se discipula? Sí. ¿Quieren saber cómo se discipula? ¿Sí o no? Sí. Tranquilos, les anuncio, en marzo los vamos a invitar a un retiro para aprender a discipular. Pero, ojo, yo no estoy hablando de cómo se hace, sino qué es la experiencia. Y el discipulado es una experiencia de un proceso de crecimiento. Es poder ver, es fascinante ver, por ejemplo, cuando yo veía cada ecografía mensual, cada proceso cuando nació mi hija, cada paso que daba. Yo sé que aquí muchos de ustedes cuando veían a los pequeños, aprendió a gatear, se la gozaron. Agarró solo el vaso, se lo gozaron. ¿Cierto? ¿Sí o no? O que dijeron: ay no, ya gatea, ay qué pereza. No, cuando aprendió a caminar. ¿Cierto? ¿Sí o no? Cuando cometió su primer error y usted se lanzó a corregir, fue fascinante.
Fue duro, doloroso, pero fascinante. ¿Por qué? Porque usted está viendo cómo crece. ¿Cómo está ese proceso? Que requiere esfuerzo, disciplina, fijar mi atención en, no estar distraído con otras cosas, no andar en preocupaciones que no debo tener, sino cuando yo veo el discipulado como una experiencia de un proceso de crecimiento hasta, dice Pablo, hasta ver a Cristo formado en ti. Es fascinante. Es fascinante. Dile al que está a tu lado, yo quiero ver a Cristo formado en ti. Hágale a esa persona una cara de Cristo formado en ella, a ver cómo sería esa cara. Y fíjate que cuando hablamos de un proceso de crecimiento, y ese proceso Jesús lo va a llamar discipulado, los evangelios nos van a llamar discipulado, discípulos, discipular, todos esos términos, como proceso de crecimiento, va a implicar en nosotros relación. ¿Va a implicar qué? Porque Pablo va a decir, hijos míos, relación. Pablo no va a decir, ustedes, los que son algo en la comunidad. No, Pablo está hablando de alguien. Pablo entiende que ese proceso de crecimiento va a implicar relación. No dirección, no coordinación, no dar órdenes, no. Va a implicar relación. ¿Ves? Es curioso ver que a nosotros nos encanta hacer eventos masivos. Y los eventos masivos no tienen relación. Hay asistentes, reciben lo que se les da y se van. El evento masivo es climático. Busca que las personas conozcan a Jesucristo y se entreguen a Él. ¿Ok? ¿Estamos? Pero después de eso sucede un proceso. Porque el evento masivo fue sembrar la semilla del medio del campo. Ahora que viene el crecimiento. Y eso lo llamó la Escritura discipular. Discipular. Van de la mano. Y fíjate lo interesante aquí, que cuando van de la mano, eso me da garantía que el que empezó el proceso de discipulado es porque estoy con la persona que nació de nuevo en Cristo. ¿Ves? Y eso me va a dar a entender que la persona que empezó y emprendió su proceso de discipulado y de crecimiento, llegará un tiempo en que se volverá discipuladora de otros. ¿Ves? Y cuando eso se da, no solo esas personas crecen, sino que la comunidad entra en un proceso de crecimiento. De crecimiento en calidad y crecimiento en cantidad. ¿Ves? Pero el proceso requiere relación. Por eso Pablo va a decir, hijos míos, sufro nuevamente dolores de parto. Y que yo sepa, aunque las mamás, el dolor de parto fue fuerte y duro, cuando se enteraron que estaban embarazadas, mi esposa me enseñó eso, se cuidaba más que nunca. Era feliz a toda hora. En los momentos duros de su embarazo, los disfrutaba al 100%. ¿Cómo los disfrutaba? Le dolía. Pero sabía, cada vez que le dolía algo, cada vez que le pasaba algo, acariciaba la barriga. Era fascinante ver ese proceso de crecimiento. Cuando ya teníamos la niña, fue un gozo impresionante. Hoy que la vemos ya crecer 12 años después, que tiene 12 años ya con las cosas, que sigue creciendo. Por eso el proceso de crecimiento, el discipulado, no es un evento, no es un nivel que tenemos en la comunidad para que llegue a ser servidor.
¡Qué error tan grande! Por eso encontramos servidores soplados. Ya no son discípulos. Ya no debo seguir creciendo porque ya llegué a la meta de la comunidad. No, el discipulado no es un nivel, es una experiencia de proceso de crecimiento. Díganme que está a su lado, que dura toda la vida. Dura toda la vida. Y por eso el apóstol va a decir, hasta que vea a Cristo formado en ustedes. Nos da el programa, nos da el plan. Pero lo que pasa es que a nosotros nos gusta solo un pedazo de esto. Isaías capítulo 61 va a decir lo siguiente, mis hermanos. El Espíritu del Señor está sobre mí, verso 1. ¿Lo recuerdas esa palabra? Que aparece en Lucas 4, ¿no? Pero tomo desde Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres. ¿Quién aquí recibió buenas noticias en medio de sus pobrezas cuando empezó la renovación? Maravilloso, ¿no? A aliviar a los afligidos. ¿Quién recibió alivio en su aflicción cuando ingresó en la renovación? Muy bien. A anunciar libertad a los presos. ¿Quién fue liberado de sus prisiones? Muy bien. Usted tiene una lista de testimonios tremenda. Dice, a anunciar libertad a los presos, a liberar a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a los tristes. ¿Quién ha recibido consuelo en sus tristezas de parte del Señor? Eso es hermoso, ¿no? Nos gusta. Pero también dice dar a los afligidos de Sion una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Y hasta ahí frenamos nosotros. Porque es lo que Dios hace en nuestra vida. Eso es hermoso, que Dios nos salve de esto, nos sane de esto otro, nos libere de esto. ¡Qué maravilloso! Por eso se nos llenan los congresos de liberación, de sanación. Se nos llenan, se nos repletan. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta que Dios haga eso. Y Él nunca lo va a dejar de hacer. Diga que está a su lado, pero Él tiene un propósito con todo eso. Que tú y yo hayamos frenado la lectura de ese texto de Isaías hasta ahí, porque hay un punto ya. Es problema de nosotros. Pero el Señor siguió hablando ahí. Siguió hablando. Y eso que acabé de leer es todo lo que usted y yo hemos vivido cuando hicimos el seminario Día del Espíritu, cuando empezamos en las reuniones de nuestras comunidades, cuando empezamos en la renovación carismática. Todo eso que acabé de leer lo hemos vivido, ¿sí o no? Lo hemos vivido, pero tiene un propósito. Jesús se especializó en sacarte de tus prisiones, sacarte de tus tristezas, liberarte de tus esclavitudes, con un gran propósito. Y es que entres a un proceso de crecimiento, a un proceso de madurez, a un proceso muy diferente a lo que acabo de leer. Muy diferente. Que Dios no va a seguir haciendo eso, sí lo va a seguir haciendo. Lo sigue haciendo porque es su esencia, Él hace eso. Pero Él tiene un propósito muy fuerte en que sane una enfermedad en ti, en que libere en ti una esclavitud. Él tiene un propósito, y es que tú entres a un proceso de crecimiento. Que la gente de comunidad entran a procesos de crecimiento. Y digan conmigo, y esos procesos tienen que ver con mi vida personal. Ah, no, ahí sí ya no. Hay como que la cosa, Señor, me sanaste de esta enfermedad, gloria.
Dios. Señor, me liberaste de este vicio. Gloria a Dios. Hermoso el Señor. Señor, me ayudaste en esa crisis económica. Gloria. Él lo sigue haciendo. Él lo sigue haciendo. Pero Él tiene un propósito para el que es llamado y le dice sí. ¿Y cuál es? Ahora me entras a un proceso de madurez, de crecimiento. Porque de lo que te saqué y de donde te saqué, eso era lo que te gobernaba a ti. Y tú lo sabes. Y allí no crecías. ¿Me entiendes? Te saco de ahí y ahora entras a un proceso de crecimiento que yo llamo discipulado, para que crezcas. Y que lo que antes te gobernaba, ahora tú lo gobiernes. ¿Sí me escuchó? Lo que antes te gobernaba, ahora tú lo gobiernes. Pero que para que lo gobiernes, necesito que en eso seas una persona madura. Y para que eso se lleve a cabo, tengo que trabajar contigo un proceso. Y un proceso que está destinado, el destino de ese proceso sucede en el interior de tu vida personal. No de tu vida exterior, sino de tu vida personal. Y cuando hablamos de ese proceso de crecimiento, por eso Pablo va a decir: sufro dolores de parto. Es tan fascinante que Pablo lo lleva al extremo de un dolor de parto. Por eso Pablo comprende qué es discipular con pasión. ¿Qué es el discipulado con pasión? Es lograr, aún con dolores de parto, llegar a ver a Cristo en ti. Es decir, que cuando yo vaya a tu comunidad, no te veo a ti, ¿a quién veo? A Cristo. En tu rostro, en la entonación de tu voz, en tu manera de vivir. Cuando llego a tu familia, ¿a quién veo? A Cristo. No es raro porque entonces Pablo, cuando llegó a Damasco, persiguió a los cristianos, ¿a quién se encontró? A Cristo. Ajá. No se encontró en la comunidad de Damasco, se encontró a quién. ¿A quién? A Cristo. Ajá. ¿Te das cuenta el detalle? Imagínate entonces cómo el Señor quiere que tú vivas y experimentes lo grandioso que Él puede dar en nuestra vida, y sacarnos de todo lo que nos ha sacado, pero con un propósito. Y un propósito que nosotros no podemos perder. ¿Por qué? Porque Jesús no nos llamó a hacer congresos y conciertos. Jesús nos llamó a hacer discípulos. No se ponga pálido el que le gusta hacer congresos, tranquilo. Hágalos. Ese es un medio para lo que acaba de leer de Isaías. Pero vuelvo a Isaías 61. El texto no terminó ahí. Mira lo que sucedió. A todos los que les dio alegría en vez de llanto, corona en vez de ceniza, les liberó las esclavitudes, los sacó de sus prisiones. El versículo 3, la segunda parte, va a decir esto: y los llamarán robles victoriosos. ¿Ha conocido usted un roble? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Fuertes. ¿Cómo más? Grandes. ¿Cómo más? Firmes. Yo quiero que esas tres palabras usted las apunte: fuertes, grandes, firmes. Firmeza, fortaleza, grandeza. Yo quiero que pienses en esas tres palabras y te digas: así estoy yo hoy con el Señor. Yo quiero que pienses en tu familia: así están ellos hoy. Ahora piensa en tu comunidad. Mi comunidad, la gente de mi comunidad es así: grande, fuerte y firme. O somos de los que cada 8 días, a mitad de semana, que se reúnen en la comunidad cada 8 días, a mitad de semana estamos viendo: estoy debilitado, pequeño.
totalmente deshecho, y digo, ay, cuando llegue a la reunión de comunidad, ¿para qué? Para llenar el tanque, porque se me acabó la gasolina. Ay, ¿qué hago? No sé qué hacer. Sales de tus reuniones con unos compromisos, con unas determinaciones fuertes en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, ya entendí, ya sé lo que voy a hacer. Pero al otro día, a los 2 días, te debilitaste otra vez. Llega alguien a decirte en la comunidad, tú como servidor su situación, y lo escuchas y tremendo, sí. Y al final tú le dices, pero tú estás mejor que yo. Dame gloria a Dios por eso. Si tú supieras en qué anda mi vida. Y Dios va a decir, los llamarán robles victoriosos, firmes, grandes, fuertes. ¿Y qué está diciendo el Señor? Mira, ¿cómo me va a llamar roble victorioso? Si mira, Señor, cómo anda mi vida personal. Y no me estoy refiriendo a que estés en pecados ocultos. Me estoy refiriendo a muchos aspectos de tu vida que te debilitan. Muchos aspectos de tu vida que te distraen, que te preocupan, que te desenfocan. Y cuando recuerdas tú estar desenfocado, no vas a fijarte en cómo crecen los lirios. No va a haber dolor de parto hasta ver a Cristo formado ahí. No va a haber pasión por discipular. Va a haber esfuerzo humano, olor a carne, a puro olor a carne. Huele que está a su lado, a que huele. Y dígale, no, es que estaba afuera lloviendo y me vine corriendo y sudé, pero se entiende, ¿no? Olor a carne. ¿Qué comen los leones? Carne. ¿Ya entendió? ¿Qué comen los leones? Carne. Me parece curioso por qué no se comieron a Daniel en el pozo. Dígalo fuerte. ¡No olía carne! ¿A qué olía? A Espíritu de Dios. Un roble victorioso, firme, fuerte, estable. Y resulta que el texto de Isaías va a decir entonces, los llamarán robles victoriosos, pero por una razón muy especial. Dice allí la frase, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Plantados por el Señor para mostrar su gloria. Aquí vino lo fascinante del discipulado, que se va a experimentar como partos de dolor. Porque cuando usted planta, ¿quién ha plantado una mata alguna vez en su vida? No sirve plantar con suavidad, ¿sí o no? Se requiere plantar con fuerza. Y el texto es hermoso porque se los llamarán robles victoriosos, pero ojo, plantados por el Señor, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Fíjate esto tan bello. Luego de haber hecho tanto amor suyo sobre mi vida, sacándome de cárceles, anunciándome nueva noticia, todo lo que dice Isaías antes, ahora me toma al que ha sacado de la inmundicia, al que ha sacado de la podredumbre, al que ha liberado de esa esclavitud, y ahora dice, listo, ahora estás dispuesto para que yo te plante, para que plantarte. Y eso requiere fuerza, firmeza. Y eso es lo que se llama en la escritura discipulado. Jesús cuando llamó de la muchedumbre a varios, que nos dicen los evangelios, los llamó para emprender en ellos un proceso de crecimiento, y Él tuvo, sabiéndolo hacer muy bien, tuvo que saberlo, recibir gente como la que recibió para plantarla
Y él tenía que desarraigar cosas en ellos para poner lo suyo en ellos. Quitar cosas muy cómodas en ellos, en sus maneras de ser, en sus hábitos, en sus costumbres, en sus formas de hablar, de pensar. Tuvo que arrancar, desarraigar, desprender. Diga que está su lado y eso duele como un dolor de parto. Y trabajó 3 años en eso para plantarlos, para que muestre su gloria. Y Jesús eso lo hizo con la experiencia más fascinante que llamamos nosotros discipulado. ¿Quieres tú ver una comunidad que muestre la gloria de Dios? ¿Quieres que tu comunidad muestre la gloria de Dios? Dile al que está a tu lado, necesita el Señor plantarnos. Y por eso el gozo y el disfrute, mis hermanos, del discipulado y la pasión por discipular no va en el sentido suave, romántico y lindo de decir, ven y sígueme, y dejándolo todo, lo siguieron. ¡Qué maravilloso! ¡Ay, Señor, gracias! Ya lo dejé todo por ti. ¡Qué gloria a Dios! No, el Señor está entendiendo eso de otra manera. El Señor está diciendo, ¿lo quieres dejar todo por ti? Hay gente que quiere vivir la vida aquí en la tierra para Dios, ¿sí o no? Pero no quiere morir por Dios aquí en la tierra. Él sabe que muera por mí. Pero no he entendido que cuando tú lo dejaste todo por Él, Él sí lo sabe, empezaste un proceso de plantación muy fuerte en tu vida, hasta que seas un roble victorioso. Y por eso Isaías va a decir esto. Fíjate, se reconstruirán las viejas ruinas, se levantarán los edificios destruidos hace mucho y se repararán las ciudades en ruinas. Mira cómo hace Dios su discipulado con los que ha liberado, salvado, rescatado. Los planta como una semilla de roble, los trabaja y empieza a trabajar lo más interior de sus vidas. Los verbos reconstruir, levantar, reparar no son tan románticos, son o sí. Reconstruir, reparar, levantar edificios, ruinas, ciudades, requiere de un tratamiento fuerte, de un proceso largo y de un enfoque muy detallado para que al final la edificación como quede, se vea la gloria de Dios. Entonces tanto Isaías como Pablo, mis hermanos, nos van a enseñar algo muy hermoso. Nos van a decir algo fascinante, que el discipulado tiene un objetivo bellísimo. Pablo lo va a decir de esta manera, que se vea Cristo formado en ustedes. Isaías lo va a decir de esta manera, que sean robles victoriosos que muestren la gloria de Dios. Pero para que esas dos realidades se vean, se requiere un proceso de crecimiento muy duro, muy fuerte, pero fascinante, que tiene un tratamiento en la vida personal de todo aquel que ha aceptado a Jesucristo en su corazón. No podemos evadir ese proceso. Yo les desafío que sus comunidades no evadan el proceso que Dios quiere hacer para mostrar su gloria y para que se vea Cristo formado en las comunidades. No podemos evadir ese proceso. No podemos seguir distraídos y desenfocados, porque así no vamos a ver cómo crecen los lirios de campo. Aquí lo que vamos a ver es cómo crecen muchas otras cosas que no son esenciales para lo que Dios ha diseñado en la renovación y en nuestras comunidades. ¿Ves? Necesitamos retomar la misión de Mateo capítulo 28, donde Jesús, Mateo capítulo 28, recuérdelo. Ojo con lo que le voy a decir.
evangelio que se escribió? Marcos. Muchos años después se escribe Mateo. Ojo con este proceso. Las comunidades vivieron sus procesos. A la gente hoy no le gusta ser procesada por Dios de esta manera. La gente no quiere que Dios se meta aquí adentro de mí. No quiere que la gente, yo no quiero que Él se meta en mi hombría, no quiero que se meta en mi calidad de esposo, de padre, de trabajador, de profesional, de servidor de comunidad. No, ahí no te metas. Y el Señor dice, me voy a meter porque ahí tengo que reconstruir, tengo que levantar, tengo que edificar, pero la reconstrucción, la edificación, ¿usted ve cómo está esto afuera? Yo sé que usted cuando entró y digo, esto está feo, pues así tienes que ver. Dios quiere verte en algún momento del proceso, que tú puedas ver que el Señor está trabajando tan duro en ti por dentro para edificarte, levantarte y mostrar su gloria, pero Él requiere taladrar y trabajar hábitos, costumbres, pensamientos, maneras de ser, maneras de hablar que tienes acostumbradas desde hace años. Y que Dios te sacó de ahí para que no te gobierne más. Pero queremos volver ahí. Por eso necesitamos apasionarnos por el discipulado, porque el objetivo es grandioso. Que la gente de la comunidad muestre la gloria de Dios. Que la gente de la comunidad muestre a Cristo. El mundo lo requiere. El mundo lo está pidiendo, ¿o no? Trae la gloria del cielo a la tierra. Pero para eso necesito que Dios trabaje en mí un proceso de crecimiento. Porque si a estas alturas, después de tantos años en la renovación, todavía en la casa me dicen algo y exploto, Dios va a decir, no has crecido, mi hermano. El lirio de campo está atrofiado. Pero Señor, es que tú entiendes. No, yo entiendo que tienes que dejar de trabajar por mí en eso. ¿Entiendes ya? Él tiene que, hay ruinas, tiene que quitar esas ruinas y edificar lo que Él quiere. Él quiere hacerlo con nosotros. Él quiere mostrar su gloria. Él quiere mostrar a Cristo en todos nosotros. Él quiere realizar esa acción, pero para eso crea la experiencia más hermosa, los procesos de discipulado, procesos de vida discipulada, donde nos planta, donde hay dolor de parto, donde ahí sucede algo, y es que voy a darme cuenta que Él me va a dar lo que realmente necesito y no me va a dar lo que yo quería. Yo quería esto, Señor, pero si lo que yo necesito es lo contrario, lo que yo necesito, así me duela. Es un proceso maravilloso hasta que Cristo sea formado en nosotros. Dios quiere mostrar y lucirse Él a través de ti. Y por eso tiene que trabajar con tu vida, con la mía, con la gente de nuestras comunidades. Y nosotros tenemos que facilitar esos procesos en nuestras comunidades. No porque hicieron un curso sobre discipulado no los llamemos discípulos. Cuando salió el documento de Aparecida fue algo curioso, ¿no? Porque el documento de Aparecida tiene ese nombre, discípulos misioneros, ¿sí, no? Y desde ese día todos nos llamamos discípulos y misioneros. Y lo más chistoso es que no somos discípulos ni misioneros. Pero todos, a mí me dicen, ¿quiénes son discípulos? Todos los bautizados. No, un momento. Porque una cosa, la letra aguanta todo, pero en la práctica pasa algo. Y es que el discipulado es un estilo de vida y es una experiencia de vida. No es una lectura de un libro,
El discipulado con pasión va a requerir que tú te identificas en este tiempo tanto con Jesucristo, que pasaste de ser simpatizante de Jesús a ser seguidor de Jesús. Hoy hay muchos simpatizantes de Jesús, mucho fan de Jesús. ¿No los escuchamos por ahí? Al simpatizante le encanta la causa del Evangelio. Usted lo escucha. Muchos hablan de la justicia, de la misericordia, del amor, el perdón, pero no quieren nada con Jesús. Son simpatizantes del Evangelio. El seguidor de Jesús sigue a la persona de Jesús, porque él cree que Jesús vive hoy. El que simpatiza con la causa es como si usted simpatizara con Simón Bolívar. Sus principios, lo que él dijo, y él ya murió. Pero el que sigue a Jesús considera y cree profundamente que Jesús vive. Y si Jesús vive, necesito que Él trabaje en mi vida. Necesito que Él me procese, entrar en un proceso fuerte, duro, donde se vea en mí cómo crece el lirio de campo, cómo crece mi vida, cómo crece mi familia, cómo crece mi matrimonio, cómo crece mis hijos, cómo crece la comunidad. Pero estoy hablando de un crecimiento hasta que Jesús, el Cristo Jesús, se vea. Es decir, de un proceso donde si yo puedo ver que mi hija ha crecido de estatura, también puedo ver que ella, cada vez que habla, ora, hace lo que hace, busca la presencia de Dios, sale como cuando Moisés salía del monte, su rostro brillaba, se le notaba que estaba impregnado de Dios. Usted recuerda cuando Pedro negó a Jesús. Lo interesante de esas negaciones no es solamente que él lo negó porque tenía miedo de ser tomado preso. Lo interesante de esas negaciones es que cómo sería el proceso que Jesús realizó con Pedro, que Pedro quedó tan impregnado de Jesús que cuando le preguntan a Pedro en las negaciones las 3 preguntas que le hacen, Pedro, por más que lo quisiera negar, no podía. ¿Por qué? Quedó tan impregnado de Jesús que la gente le decía: hablas como Él, caminas como Él, eres de Él. Y él: no lo conozco. No estaban hablando si lo conocía o no. Tenía que él ver algo. Es que me parezco tanto a Jesús, se me sale tanto por los poros Jesús, que por más que lo quiera negar, no puedo. Por eso lloró amargamente. Dice un evangelio, detalla uno de los evangelios en ese momento, que cuando cantó el gallo, Pedro vio el rostro de quién. Pero como si Pedro estaba afuera y Jesús estaba allá adentro. ¿Sabes qué pasó? Se vio a sí mismo. ¿Y a quién vio? No lo puedo negar. O sea, Jesús fue tan eficaz en el proceso de discipulado de Pedro que lo dejó impregnado de él, de su manera de hablar, de sus gestos, de sus actitudes. Incluso en ese momento tan crítico de la cruz, se parecía mucho a Jesús. Voltea y mira al que está a su lado y pregúntale: ¿a quién me parezco? ¿A quién ves? ¿A quién ves? Mis hermanos, y por eso el Señor nos da en esta experiencia del discipular, que estamos llamados a retomar, porque es solamente en esa experiencia de discipulado donde el Espíritu Santo va a poder encontrar un nido para manifestarse. ¿Ok? Nos da la comunidad donde se vive el discipulado con pasión, en la comunidad.
Primera de Corintios, capítulo 3. Termino con esta palabra. Primera de Corintios, capítulo 3, desde el versículo 5. Primera de Corintios 3, 5. Qué gozo y qué disfrute ser alguien que discipula y su comunidad es cultura de discipulado. ¿Sí? Ya alguien dejó el carro en el hueco atrás, entonces que Primera de Corintios 3, desde el verso 5, nos va a decir lo disfrutable. Escúchalo bien, lo disfrutable. ¿Qué es disfrutable? Sabroso, ¿cierto? Lo sabroso que es discipular. Dice, ¿quién es Apolos? ¿Se acuerda ya? ¿Quién es Pablo? Y va a decir esto porque hay comunidades que están diciendo, yo soy discípulo de Pablo, yo soy discípula. Qué curioso, porque Jesús es muy celoso de eso. Jesús sabe que el único que tiene discípulos es Él. Es Él. Así es que si usted era de los servidores que decía, es que mi discípulo lo traje a esta reunión, perdiste. Aquí no tiene razón de ser para Jesús. Pero dice la palabra, ¿quién es pues Pablo y Apolos? Dice, servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Y después dice, y según cada uno según lo que el Señor le dio. Y dice esto, mira, las acciones de discipulado, va a decir Pablo. Dice, yo planté, diga conmigo, uno planta. Dice, Apolo regó, diga, otro riega. ¿Listo? Otra vez. Levante su mano derecha, diga, plantar, regar. Otra vez, plantar, regar. Plantar, regar. Ahora diga, eso es discipular. ¿Recuerdan lo que les dije? Que el objetivo discipular es ver cómo crecen los niños de campo y muestren la gloria de Dios y muestren a Cristo. Muy bien. Si alguien no planta, no se puede regar. Si alguien plantó pero no hay quien riegue, quien abone, quien trabaje ese proceso, no pasa nada. Se hundió la semilla, ¿no? ¿Cierto? Entonces la comunidad nos la dio Dios para que el proceso de discipular se realice como Dios lo ha diseñado. ¿Hago entender? Por eso en Mateo 28 Él va a decir, volviendo a Mateo 28, háganlos discípulos, hagan discípulos. Jesús no dijo, vayan y hagan casas, vayan y hagan negocios. No, dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Sí? Y ahí dio la estrategia. Pero volviendo aquí a Corintios, fíjate lo que dice. Hacer discípulos es que hay en la comunidad hay uno que planta y otro que riega. Si alguien pudo plantar en mí y otro en la comunidad pudo regar en mí, va a suceder algo. Dice ahí Pablo, uno planta, otro riega, pero Dios mismo es el que hace crecer. Yo cuando leí eso yo me di cuenta, bruto, con razón mis discipulados no han funcionado. Porque yo quiero ser el que hace crecer. Y en mi oración yo le digo, Señor, ve por favor a esa gente y planta en ellas la palabra y riega en ellos tu espíritu. Y cuando ya esté todo listo, me avisas, yo voy y hago crecer. Con razón. Lo oramos, la oración no la hace usted así, pero la hacemos de otra. Ahorita que viene temporada alta de misión en novenas, no la vamos a hacer así, no le decimos al Señor todos ahí agarrados de la mano, los misioneros.
y la comunidad va a orar por los misioneros y todos, y el que ora dice, Señor, nadie de ustedes, Señor, ellos se van a ir a tal pueblo a anunciar tu mensaje. Señor, ven y tócale el corazón a la gente de ese pueblo. Ven y tócale el corazón. Y el Señor, perdón, ¿es para qué van a ir a misión si me van a mandar a mi hijo? Es ilógico, ¿no? Yo mandando a Jesús a misión para que les toque el corazón, para que cuando ya yo llegue, todo esté listo. Y que yo sepa, Jesús fue el que mandó a 2 discípulos a la casa donde iba a celebrarse la Pascua, no fue al contrario. Y cuando Jesús les dice, cuando esté todo listo, vienen y me avisan para yo ir. Lo mismo sucede acá. Nosotros queremos hacer crecer la comunidad, nosotros queremos hacer crecer la fe de la gente, nosotros queremos hacer crecer la experiencia del Espíritu Santo en las personas. Y el Señor va a decir, bueno, pero entonces ¿yo qué hago? Pues ve, Señor, y planta y riega. No, el discipulado es de otra manera. Uno planta, otro riega y Dios hace crecer. Y por eso lo vamos a mostrar en un marco de comunidad, porque en la comunidad hay gente que Dios va a capacitar para plantar en ti palabras, gestos, acciones de Jesús, y otro estar capacitado para regar en ti eso que se ha plantado en un proceso de crecimiento. Y cuando eso funciona al interior de la comunidad, ¿qué hace Dios? Hace crecer. Diga que Dios hace crecer. Dios hace crecer. Otra vez, dígale, Dios hace crecer. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa. Diga que está a su lado, somos discipuladores. Hoy tenemos que hacer una oración, y es que el Señor vuelva a despertar, como despertó a la hija de Jairo. Jesús nunca resucitó a la hija de Jairo, la despertó. Los que hoy creen que la resucitó son aquellos que se burlaban y le decían, está muerta, está muerta. Jesús dijo, no está muerta, está dormida. Y Él despertó a la hija de Jairo. Mira que está a tu lado. ¿Será que se te durmió tu pasión por discipular? En otras palabras, te doy la clave, ¿cómo darse cuenta que eso se durmió? ¿Quieres saber la clave? Si tú vas a tus reuniones de comunidad y todo lo que haces en el año en tus comunidades, y tú nunca plantaste ni regaste nada de Jesús en la persona que estaba a tu lado. Si tú no estás dedicada y dedicado a plantar y a regar lo de Jesús en alguien de la comunidad o en algunos de la comunidad, se te durmió tu pasión por discipular. Se te durmió. Vemos servidores tan afanados y preocupados en qué comer, qué vestir. Es decir, nuestras reuniones de servidores son para programar y evaluar, pero no para regar y plantar lo que Jesús nos dio para esa persona. Con razón Dios no puede hacer que crecer. A mí me fascina esto. ¿Por qué? Porque cuando tú riegas y plantas, discipulas, no estás discipulando solo. Dios pone su parte, hace crecer en donde ya está plantado y en donde ya está regado. Fijarme en que planto y que riego. Sencillo. Mateo 28, Jesús dice la estrategia: hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo. Dígale al que está, sumérgelos en Dios. Si yo desperté mi pasión por discipular, yo no me puedo permitir que cada vez que voy a una reunión de comunidad yo te deje a ti igual que como estabas. Yo tengo que lograr, con mis gestos, mis palabras, mis abrazos, lo que vivimos en ese instante, sumergirte en Dios, porque planté y regué para que Él haga crecer en ti. Por eso a los 8 días te vuelvo a ver y te veo diferente. No te reconozco. Tú me saludas
Y tú, hola, pero ¿cómo has cambiado? En una semana has cambiado tanto. Es que Dios hizo crecer. Dios hizo crecer. ¿Por qué? Porque tú plantaste una palabra de Jesús en mí, me sumergiste en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, y tú la regaste eso que ella plantó en mí. Por eso tú no te permites, no te puedes permitir en la comunidad que haya un chisme, porque eso no nos sumerge en la Trinidad. Dios no va a poder hacer crecer. ¿Me hago entender ya? Tú haces crecer porque plantaste la paternidad de Dios, el señorío de Jesús y la llenura del Espíritu Santo. Y con esos tres ingredientes Dios dice: aquí puedo hacer crecer, crecer. Ahora sí puedo mostrar mi gloria. Por eso cuando te vas a orar a solas en tu habitación, solo cae la nube de la gloria de Dios, no cae nada más. Por eso cuando te visitan en la casa, quieren ver a Cristo, dolores de parto hasta ver a Cristo.